Shabbat Shalom, hermanos. Un gusto saludarles. Les saluda Gabriel Manfredi desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. Quería compartir la grabación, una nueva grabación para que saliera bien de esta reflexión o exhortación también con ustedes, hermanos. Hace unos días atrás yo estuve en un proceso de gripe y eso me ayudó a reflexionar en cómo nuestro Padre hizo una creación perfecta de nuestro sistema de defensa en el cuerpo. Así que aprovechando también lo relacionado con estos 7 días de celebración comiendo panes ácimos en Pesaj. Así que vamos a reflexionar sobre este tema. Y en los días de panes ácimos de Pesaj, justamente, este, queremos meditar aprendiendo de nuestro Creador y de nuestro cuerpo. Y vamos a enfocarnos primeramente o fundamentalmente en un examen de sangre que muchas veces hay que hacer para control y específicamente en dos componentes de los análisis, de un análisis de sangre. El primer componente son los glóbulos rojos y el segundo componente son los glóbulos blancos. Vamos a hablar de estos dos conceptos relacionados con el sistema de defensa del, del cuerpo humano. Entonces, como un ejemplo de conteo de estos glóbulos, a mí me dio, por ejemplo, 5.250.000 milímetros cúbicos y de conteo de los glóbulos blancos 4.900 en la misma medida. Entonces, más allá de darle cualquier interpretación que pueda hacer un médico, estos números muestran que la mayor cantidad de glóbulos rojos en la sangre le da ese color, porque si de lo contrario estaría más aclarado, ¿no? Un color rojo se debe a esa cualidad. Pasamos entonces a analizar el primer concepto, la función de los glóbulos rojos. Estos son tanta cantidad, millones, y que recorren las venas y arterias, eh, el, el corriente sanguíneo. Entonces esos glóbulos eh, van por la sangre llevando oxígeno, el gas considerado oxígeno, que ahora vamos a ver de dónde los tiene. Este oxígeno se obtiene de la respiración. Entonces el oxígeno que está en el aire ingresa por las fosas nasales y hacia los pulmones. Entonces cuando nosotros hacemos inspiración, cuando inspiramos o aspiramos el aire por medio de la nariz, ese aire lleva al oxígeno, el aire compone de oxígeno que lleva a los pulmones y luego de los pulmones el oxígeno pasa a la sangre. Entonces los glóbulos rojos transportan eh, ese oxígeno por la sangre con el fin de producir energía. La energía se produce con los movimientos, cualquier movimiento, por pequeños que sea, incluso hasta cuando se piensa o se utiliza el pensamiento, el cerebro, también se produce energía. Entonces se necesita sí o sí oxígeno. Por eso podemos decir que cuando dice la Torá, la vida está en la sangre, porque la vida depende de ese oxígeno, si no, no podemos realmente vivir. Y después de que se producen el, el fenómeno de la energía, que es como que se
consume o se quema el oxígeno, eh, el resultado es una emisión de otro gas que se llama dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono es llevado por los glóbulos rojos y entonces hacia los pulmones, y los pulmones se encargan de expulsarlo hacia el exterior. Entonces, cuando nosotros expiramos o expulsamos el, digamos lo que se dice el aire, pero en realidad lo que estamos expulsando es el gas del dióxido de carbono desde los pulmones. Luego de que los glóbulos rojos transportan por la sangre hacia allí ese gas para ser eliminado. Entonces, en ese proceso, nosotros constantemente, cada minuto, estamos ingresando oxígeno por medio de la nariz y a los pulmones, y eso siendo el oxígeno transportado por la sangre por medio de los glóbulos rojos. Y después, cuando nosotros expulsamos inmediatamente el aire, lo que sale en el aire es ese gas de dióxido de carbono que tiene que eliminarse. Ese es el proceso de la respiración. Tiene entonces una relación, este proceso de eliminación del dióxido de carbono, tiene mucha relación con lo que estamos ahora viviendo en esta semana. La producción de masa, o sea, masa es el pan ácimo, es decir, el pan que no tiene levadura, según ordena la Torá. La Torá ordena a comer en estos 7 días de panes sin levadura. Y el pan, entonces, el pan que no tiene levadura, lo que hace es que no se fermente la masa y no se produzca lo que ya vimos antes, un gas igual que es dióxido de carbono. El- al no producirse dióxido de carbono, este, hace que la, la, la masa no se infle al estar en contacto con el gluten, que es la proteína dulce, los azúcares de la harina de trigo. Por lo tanto, podemos concluir que el pan que no tiene levadura, que se cocina sin levadura, o sea, masa sin levadura, tampoco va a tener dióxido de carbono, es decir, tampoco va a producir un gas que haga burbujas e infle la masa, o sea, no permite que se leude, aunque hay que tener cuidado porque aún sin levadura la masa puede naturalmente leudar, y por eso es que se hace los panes de manera inmediata, sin dejar descansar la masa, como se dice. Entonces hay un proceso semejante al anterior, que se elimina el dióxido de carbono, como hemos visto a través de la sangre, y en este caso hay que eliminarlo al dióxido de carbono, no utilizando levadura para comer este pan matcha que se come 7 días, ¿no? Entonces pasamos al otro concepto que son los glóbulos blancos. Estos son como una especie de policías, son células eh, que son encargados de defender al cuerpo de los virus y bacterias invasores. Esta es la función general, aunque hay distintos tipos, vamos a ver. Ellos son los encargados de estar en guerra dentro del torrente sanguíneo, también dentro de la sangre. Se encuentran estos glóbulos que están por todo el cuerpo, ¿no? También, aunque en menos cantidad que los glóbulos rojos. Y los glóbulos blancos es como una jerarquía, tiene como una jerarquía de distintos tipos, donde algunos son los que batallan en nuestro cuerpo eliminando los invasores virales o bacteriales. Y algunos otros glóbulos son solamente mensajeros, tienen solamente la función de vigilar y también de informar a otros glóbulos que son los encargados de la acción de purificación, ¿no es cierto? Se podría decir.
Así que estos glóbulos tienen el fin de obtener la buena salud, y el color blanco es muy importante porque en la escritura el color blanco representa la pureza, purificación y santidad. Por ejemplo, tenemos una cita de Isaías cuando el Todopoderoso Yahweh le decía al pueblo que el pueblo hacía sacrificios en el santuario, en el templo, y sin embargo tenía sacrificios, pero también con pecado. Había pecado consciente en sus hechos, en sus vidas, y por eso este capítulo habla de no ser como tibio, como decía el Mesías en el libro de Apocalipsis. No pueden ser tibios, hacer lo malo y querer hacer también lo bueno. Tienen que quitar lo malo de sus vidas. Por eso en ese versículo 18 del capítulo 1 de Isaías dice Yahweh: vengan, lleguemos a un entendimiento, dice Yahweh. Aunque sus pecados sean como la grana, o sea, que representa también lo rojo, pueden volverse blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, pueden volverse como blanca lana. En este caso, el rojo está representado por el pecado, pero como vimos, lo rojo de los glóbulos tienen que estar en constante trabajo para eliminar lo que representaría el pecado, que es el dióxido de carbono. Y en este caso entran en funcionamiento lo que serían los glóbulos blancos para emblanquecer, digamos, emblanquecer espiritualmente este proceso de purificación. Por eso, como conclusión, vamos a dar una interpretación al primer concepto de los glóbulos rojos, eliminando el dióxido de carbono. Esto representaría nuestra vida que está hecha por la sangre derramada por el Mesías Yahoshua, o sea, nuestra vida en función a ese hecho tan importante que recordamos en la celebración de la Cena de Pesas, esa entrega, ese sacrificio, y que también se menciona en el libro de Isaías, en el capítulo 53, que él dio su vida por nosotros. Entonces derramó su sangre, y esa sangre es como la que estuviera en nuestra vida, y que es creer en él, no es solamente simplemente algo pasivo, sino que tiene que ser activo, que nos lleva a tener su fe como ejemplar, a tener su fe como ejemplo, o sea, es la santidad que él tuvo frente al Todopoderoso Yahweh. Es decir, siempre eliminando, siempre impidiendo que cayera en pecado. Entonces, eso nos daría esa interpretación de los glóbulos rojos eliminando el dióxido de carbono. Y en cuanto a los glóbulos blancos, eliminando los virus y bacterias, o impidiendo que entren al cuerpo, representaría nuestra voluntad, que debe estar en permanente acción para cumplir los mandamientos de Yahweh, purificando y santificando nuestra vida al eliminar lo que representaría los virus y bacterias, que son las obras de la carne. Así como dijo el apóstol Saúl o Pablo, estas obras de la carne que son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales le advierto, dice Pablo, como ya ahí lo dice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Elohim, como dice en la carta a los Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Esto sería la interpretación entonces de esto, de ese hecho o del proceso de los glóbulos blancos, protegiendo el cuerpo de los virus y bacterias. Y es lo que nos da esa enseñanza de eliminar
las obras de la carne, ¿no? Que no nos permitirá obtener el premio de heredar el reino de los giros. Y entonces, para concluir, en esta fiesta de panes ácimos, de Matzot, panes ácimos, que se dice en hebreo, Matzot, entonces, según la Torá, comemos 7 días panes sin levadura. Y entonces, estos 7 días que representan todo el periodo de nuestra vida, en el cual debemos trabajar en nosotros mismos y en relación con nuestro prójimo para purificarnos, santificarnos, eliminando nuestros pecados bajo la infinita misericordia de nuestro Padre Yahweh, quien produjo la gran reconciliación al enviar a su Hijo para redimirnos de un estado alejado de su favor y de sus promesas. Para esto necesitamos una fe como está escrito. Aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahoshua, el Mesías, como dice en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 14, 12. Entonces, para tener santidad, para tener lo que representa la blancura, y debemos perseverar en guardar los mandamientos de Yahweh y también en tener la fe que tuvo el Mesías Yahoshua con relación a sus prójimos y en relación ante la presencia de el Padre Yahweh, ¿no es cierto? Ese es el ejemplo que tenemos para seguir, para reflexionar y para poder seguir edificándonos con esta celebración. Sin más que decirles, los saludos a todos con Shabbat Shalom y con un